entró el octubre 3 del 2023, que se calcula que hay más de 300.000 personas, Ujú. es el que en este momento está detenido. Ok, Eh, los otros 300.000 venezolanos que gozan de TPS, que fue designado el marzo 9 del 2021, ujú, sigue vigente. ok. Empecemos por ahí. Ahora, Importantísimo, importantísimo explicarlo. sí, eh, y yo considero que muchos de los beneficiarios de TPS también en su momento aplicaron a un asilo porque no tenían Ujú. otra opción en su momento. El TPS venía a ser un alivio para aquellas personas que habían solicitado asilo y por ahí se los había negado. Entonces venía a ser como un alivio. Eh, es importante aclarar esto. Ahora, también es importante que ese TPS siempre desde el inicio, nosotros desde el punto de vista comunitario, sabíamos que se consideraba ilegítimo, no constitucional, porque el mismo gobierno que le estaba dando el TPS a Venezuela en ese momento, el segundo TPS, nos había dicho a nosotros, los hondureños, que no nos podían dar un segundo TPS porque ya existía el primero, que se convertía en inconstitucional crear un segundo TPS Habiendo para la ya misma uno. nación. Ujú, Entonces, ellos sabían lo que estaban haciendo. Esto era una jugada política. ujú. Era una jugada política enamorando al votante venezolano de ese momento. Entonces, también hay otra cosa que yo he estado viendo, quién se está pronunciando y quiénes están dejando un mensaje ahora mismo en favor de esto, perdón, en contra de esto. Y son todos aquellos operadores políticos de línea liberal que se encargan de trabajar Ujú, claro. campañas políticas y hacen estados de TPS para los venezolanos. Son los únicos que en este momento han salido a pronunciarse. Pero desde un inicio se sabía que esto no iba a avanzar tarde o temprano, porque recordemos que vivimos en un país de leyes Ujú. y lo que no estaba bien, en cualquier momento va a regresar a su punto. Pero Entonces, aparte hace falta un iniciemos por orden, ahí. claro, pero aparte hace falta un orden. O sea, yo siempre he sido, he pensado, a lo mejor estoy equivocada, que cuando tú quieres hacer las cosas bien o te planteas hacer las cosas bien, cuando tú quieres apostarle a una reforma migratoria que contemple realmente sacar de las sombras a todos esos millones de personas que también están aquí, que han cumplido, como digo siempre, con pagar sus impuestos, con cumplir las reglas, que no tienen ni siquiera una multa de tráfico, que llevan a sus hijos al colegio, independientemente de la ciudadanía original que ellos tengan. Cuando esa gente lleva tantos años acá y han pasado administración tras administración, republicana, demócrata, a todos les vendían la reforma migratoria, al señor Obama, al señor Clinton, el señor Bush, todos, no se ha producido ninguna. Cuando tú quieres hacer ese ejercicio quizá de aplicar una ley como la ley dignidad, etcétera, etcétera, tienes primero que limpiar todo lo que tienes alrededor, que son además estatus temporales que se han convertido en estatus permanentes, pero que no es exactamente para lo que fueron realmente hechos. Sí, y estos estados de protección temporal, más conocidos como TPS, se convirtieron en la caja chica de las campañas políticas liberales. Siempre han jugado con esto en años políticos, ya sea de medio término o ya sea en elecciones generales. Ahora, yo creo que el venezolano que no es criminal, que no tiene ningún récord, no tiene que preocuparse por esto, porque yo creo que si en septiembre 10 se expira el primer estado de protección temporal y se tiene que dar noticias para el 9 de junio de este año, si lo quitan, entonces ahí tendríamos un como conglomerado Uh -huh, de más de 600.000 uh -huh, exacto. venezolanos sin estado de protección temporal. Y yo creo que ahí es donde viene el anuncio importante para el venezolano. Yo creo que ahí es donde el presidente va a retomar el camino que Uh -huh. había tomado cuando se iba a ir, que es el DED. Entonces, yo creo que ahí viene la respuesta y la solución
a todo este tema. Ahora, la importancia del DED para nosotros como organización y con la experiencia que tenemos en la última Explícanos, perdón, pequeña Carlos, reforma porque que tú y fue yo la NACARA. disculpa que te interrumpa, Carlos, tú y yo conversamos del DID el otro día, pero hay personas seguramente en la audiencia que no saben qué es el DID. Cuéntanos un poquito qué es eso. Básicamente es el mismo estado de protección temporal. Deferral Enforcement Departure. Tienes una orden de deportación que el TPS también la tiene. Claro. Se Ujú. supone que todos los que tienen TPS es porque tienen una llegada o estadías sobre estadía, o se quedaron o llegaron por la frontera y el TPS los cubre. Es el mismo, la misma protección. La ventaja que tiene un DED, que eventualmente los países protegidos por un DED pueden abogar en el Congreso para obtener una residencia, como nos pasó con la ley NACARA. Todas las personas víctimas de la Guerra Fría eh, lograron obtener su residencia en los Estados Unidos por la ley NACARA, pero tuvieron que estar primero en DED para eventualmente lograr y crear el debate en la Cámara. Yo creo que ese es el mejor camino Ujú. que el venezolano eventualmente podría tener.